¿Vas a arrendar tu inmueble? Aquí te dejo todo lo que debes saber del contrato de arrendamiento y algunos tips para disminuir el riesgo de incumplimiento. Hola a todos, bienvenidos a este primer video del 2021 de la sección de Derecho al alcance de todos, en donde acercamos el derecho de forma sencilla y puntual y te damos herramientas para tu caso. Hoy vamos a hablar del arrendamiento y les daré las recomendaciones que para nosotros son claves al momento de arrendar un inmueble. Invierte en tu inmueble. Sí, el primer paso para arrendar tu inmueble es asegurarte que esté en buen estado para su uso normal, o sea, que le sirvan los servicios públicos, que esté al día en sus facturas, que no hayan goteras, que le sirvan las guardas, etc. Suscribe un contrato por escrito. Sí, la buena fe es un principio que nos rige y deberíamos creer en la palabra y honra de quienes hacen negocios con nosotros, pero es mucho más seguro tener un documento que contenga todos los aspectos del negocio y así evitar que en caso de algún inconveniente sea un él dijo, yo dije. Olvídate de las minutas, haz un contrato a tu medida. Esto es clave al momento de proteger tu negocio jurídico porque aunque las minutas nos pueden sacar de un apuro, al ser genéricas pueden dejar por fuera cosas que son fundamentales en nuestro caso, omitir algunas cláusulas que pueden ayudarnos a exigir el cumplimiento del contrato, etc. Así que no dudes en contactarnos para hacer el contrato a tu medida. Exige respaldo de lo que se asegura. Es decir, pide esos documentos que evidencien lo que te han afirmado. Por ejemplo, si te dicen que trabajan en determinada empresa, pídele el certificado laboral. No olvides los documentos claves o datos básicos. Aunque suene obvio, son muchos los casos en donde llegan a nuestras consultas y dicen que no pidieron copia de la cédula, que les han dado nombres falsos, no piden correos electrónicos o celular. Asegura el pago de tu arriendo. Pese a que no hay forma de garantizar el 100% del pago de los cánones de arrendamiento, sí hay formas de disminuir el riesgo de tener inquilinos o arrendatarios que simplemente decían no pagar y esperar a que se proceda con el proceso de restitución de bien inmueble arrendado para desocuparlo. ¿Cómo podemos hacer eso? Debemos verificar qué opción se acopla a nuestras necesidades y realidad. Por ejemplo, exigir un codeudor o un coarrendatario, una fianza o una póliza, entre otras. Usa recibos para los cánones de arrendamiento. Es importante que tengas un registro de las fechas y montos cancelados por tu arrendatario. Sea organizado. Toda la documentación de tu arrendamiento tenla en una carpeta aparte, de lo más antiguo a lo más reciente, y así vas a estar listo en cualquier eventualidad en donde tengas que necesitar esos documentos que prueben las circunstancias del arriendo. Ahora que hemos visto esas recomendaciones, vamos a ver el contrato de arrendamiento desde la óptica legal. Como ya sabemos, los contratos son la manifestación de la voluntad de mínimo dos partes que se obligan a dar, hacer o no hacer y deben contener los elementos de la esencia del negocio jurídico que se va a celebrar y ser suscrito libre de todo vicio. En el caso del contrato de arrendamiento, las partes se obligan a conceder el goce de una cosa, a prestar un servicio o a ejecutar una obra y la otra parte a pagar por ello. De allí que se desprendan las diferentes clases de contrato de arrendamiento, el de arrendamiento de cosas, el de obra o el de servicios, y van a regularse de acuerdo con el régimen aplicable, que en este video está enfocado al arriendo de cosas, específicamente de bienes inmuebles, así que debemos tener presente la Ley 56 de 1985 y la Ley 820 del 2003 que versan sobre vivienda urbana. Y eso nos dice que el contrato de arrendamiento puede ser individual, mancomunado, compartido o de pensión. Como les decía en los tips, hay unos elementos de la esencia que no pueden faltar y que sin ellos puede derivarse en otro tipo de contrato. Y estos son el consentimiento, ya que en principio es un contrato consensual, puede ser verbal o escrito, pero ya sabemos que es mejor dejarlo por escrito, puede elevarse a escritura pública para ser oponible, pero no es un requisito de la existencia, y solo cuando se trata de arrendamiento de establecimiento de comercio se hará exigible una solemnidad que está contenida en el 533 del Código de Comercio, y el contrato de arrendamiento o de arriendo debe tener como mínimo los nombres e identificaciones de las partes, el objeto que se está arrendando teniendo en cuenta que hay prohibiciones o limitaciones frente a qué es objeto de ser arrendado y qué no,
el valor del arriendo, es decir, el canon de arrendamiento, su periodicidad, su forma de pago, así como las obligaciones que tendrán cada una de las partes. Por ejemplo, quién va a pagar los servicios públicos y el término de duración del contrato. Obviamente hay más cláusulas que se pueden agregar y que van a respaldar el contrato, como vimos al inicio del video, pero estas son las que deben contenerse sí o sí para que sea un contrato de arrendamiento. También vimos en el tip número 1 que hay que invertir en el buen estado del inmueble. Esto es porque responde a las obligaciones legales que tiene el arrendador, que son entregar la cosa al arrendatario, mantener la cosa en el estado para servir para el propósito en el que fue arrendada o para el que fue arrendada. Y estas reparaciones se llaman reparaciones necesarias, a no perturbar al arrendatario, a entregar copia del contrato y cuando aplique el reglamento de la propiedad horizontal. Y a cargo del arrendatario se tienen como obligaciones el pago del arrendamiento, el mantener la cosa en buen estado por su uso, es decir, hacerse cargo de esas reparaciones que se llaman locativas, que son las que se desprenden del uso natural del inmueble, no subarrendar a menos que haya autorización y restituir el bien arrendado. En cuanto a la terminación del contrato, hay una terminación por llegar a la fecha estipulada, terminación por común acuerdo y terminación unilateral por alguna de las partes en caso de incumplimiento contractual. Si este video te fue de utilidad, no olvides dejar la manito arriba y compartirlo para que llegue a quienes lo necesitan y por supuesto, sígueme en redes sociales en donde encontrarás más información legal y tips además de la tienda de artículos para los amantes del derecho.